Hola, me presento, mi nombre es Diana Ponce y él es mi papá y le vamos a hacer una entrevista en base a los aspectos de la educación. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Cruz Antonio Ponce Bedoya. ¿Qué edad tiene usted? Tengo 75 años. Muy bien. La primera pregunta que le voy a hacer es: ¿usted dónde estudió? Yo estudié en una parroquia llamada Tambillo. Era un pueblo pequeño, ¿no? Ahí hice mi primer año de escuela a los 9 años de edad. Era una escuelita que no tenía nombre, no era una escuelita de ahí, del pueblito. Teníamos un profesor, un solo profesor para todos los alumnos. Para primero, había grado primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Pero era un solo profesor, que se llamaba Ricaute Perea. Él era un profesor que había nomás terminado la primaria, nomás era el profesor de nosotros. Era un pueblito muy pobre y nosotros allí se hundía el pueblo. Cuando venían los aguajes, venían las mareas grandes, las pujas que le llamamos nosotros. Se hundía, entonces nosotros para ir a las escuelas, porque a veces no había canoa, nos sacábamos hasta el pantalón para llegar a la escuela. Ahí nos sacábamos el pantalón y antes de subir a la escuela, al plantel de educación, ahí nos poníamos la ropa. Pero en ese tiempo íbamos a la escuela sin zapatos. No nos poníamos zapatos para ir a la escuela, íbamos sin zapatos. Ni tampoco teníamos uniforme. Nos íbamos con su camisa, su pantalón que teníamos. La ropa era así de la casa que usted utilizaba. La ropa era de la casa, la ropa que nos poníamos diario. Entonces a veces la camisa a veces se nos rompía y nuestra madre nos ponían un parchecito de otra tela y con eso nos íbamos a la escuela. Cabe recalcar que Tambillo es un pueblito de San Lorenzo, es el agua, queda en el mar, entonces es un pueblo que está rodeado de agua. Claro, es como que fuera un manglar, ¿no? Sí. Entonces imagínense ir sin zapatos a la escuela en ese entonces, bueno, era también complicado. ¿Y qué libros utilizaban ustedes en ese entonces? En ese tiempo utilizábamos un libro que llamaba Jilguerito. Ese era el libro que estudiábamos en ese tiempo allí. Era un solo librito y llevábamos un solo cuaderno. No escribíamos con lapicero como ahora, era lápiz de carbón. No utilizábamos lapicero, no había, porque habían unos estilógrafos que le llamaban, que lo llenaban de tinta y una pluma también que le metían en el tintero, pero uno no sabía escribir porque se le manchaba la hoja del cuaderno. ¿Y qué horarios ustedes tenían? ¿Iban en la mañana, en la tarde o cómo era el horario de clase? Sí, el horario de la clase era, entrábamos a las 8 de la mañana. Íbamos a las 8 de la mañana, a veces de mañana había como era pantano, lodo, ahí teníamos agua, nos lavábamos los pies y subíamos al plantel de educación. De allí teníamos recreo a las 10 de la mañana. Ya entrábamos de nuevo del recreo y a las 12 salíamos ya la primera jornada de clase. Era a las 12 salíamos. Bueno, nos veníamos a la casa, comíamos cualquier cosita, estábamos por ahí y vuelta a la 1, a las 2 de la tarde estábamos vuelta en clase de nuevamente. Ahí estábamos hasta las 4 o 5 de la tarde. Dos jornadas. Todos los días eran 2 jornadas de clase, hasta los días viernes. ¿No? Era más largo que ahora la clase, ahora nomás es una sola jornada de mañana. Antes eran 2 jornadas, era de mañana. Claro, pues ahora sí, ahora hay o estudia de mañana o estudia de la tarde. Pues eso, era una sola. ¿Y cuántos años estudió usted? Yo estudié solamente 3 años, llegué a tercero de primaria nomás.
tercero de básica, que era que se le llamaba claro, tercer año. de básica. 3 años. Ah, 3 años. Pero sí había más cursos en ese entonces. Sí, pues había hasta más sexto. niveles. Hasta sexto grado había en la escuela, hasta sexto grado, ¿no? Pero antes, desde pequeños, como a veces se dedicaban también a trabajar, y ya era como que más, tenían como que agarran dinero, a veces cuando los niños ya agarran dinero, ya quedan también, el estudio ya es como que pasa a segundo plano. Sí, pues nosotros, lo básico era que nosotros lo íbamos a sacar conchábamos. Entonces nosotros como a trabajar, nosotros nos dedicábamos a trabajar los sábados, íbamos a conchar, y a veces había días que también lo perdíamos en la semana por irlos a trabajar. No, era por ayudarle a nuestros padres, a nuestra madre que no tenían. ¿Y usted qué piensa sobre la educación actual? ¿Usted qué opina? ¿Que es diferente? ¿Qué hay de diferencia? O sea, ¿qué opina que ahora es mejor o cómo? Bueno, ahora se ve que es mejor porque hay la tecnología, hay antes había, nosotros no usábamos ni calculadora, no usábamos. Nosotros todo era con el lápiz, era que hacíamos todo, hacíamos la suma, hacíamos la resta, hacíamos la división, era con el lápiz de carbón. Entonces el profesor no íbamos con lo que hacíamos a las mesitas donde estaba el profesor y él lo envía si estaba bien hecho o si no estaba bien. Tenían suma en el pizarrón. Teníamos un pizarrón de tabla y en ese pizarrón de tabla escribía el profesor el profesor ponía las tablas que íbamos a estudiar. Y se escribía con tiza. Y con una tiza blanca. Era como que una tabla y ahí escribía. Entonces nosotros copiábamos allá lo que el profesor nos ponía y ahora si nosotros íbamos acá a sumar, única herramienta que utilizábamos era el cuaderno y el lápiz, nada más. Nada más el lápiz. ¿Y cómo eran sus maestros antes? ¿Crees que eran más estrictos que los de ahora o eran más dóciles? Eran más estrictos, eran los maestros antes. Los maestros se les guardaba un respeto, más que a los padres, si es posible, en la casa. Cualquier parte que lo encontráramos era nuestro profesor, no era solamente en la escuela, era en la calle, era en el pueblo, en el trabajo, en la escuela. Había escuchado que dicen que anteriormente los maestros les pegaban a los alumnos, a veces que no tenían permiso de los padres. Eso sí, había anterior, cuando uno estaba de inquieto, alguna cosa, tenían una regla, se llamaba el palo, estaba blanchito. Y entonces el alumno venga acá y ponga la mano, le ponían en la mano y Pau le daban 5 palmetados en la mano porque no hacía bien. Y nadie iba a denunciar a nadie. Y si era mucho el delito, venían los padres, la familia de uno, la mamá o el papá, y lo castigaba en la escuela vuelta porque había hecho cosas que no eran de hacer. O sea, ese libro que usted me decía que se llamaba El Grito era. Ese libro, ¿quién se lo daba? ¿Cómo hacían para conseguir los útiles? No todo el mundo lo compraba, no hay nadie, el Estado no regalaba nada. En ese entonces todo lo comprábamos, sino que no le daban pues lista grande a uno, solamente que comprara sus cuadernos, su lápiz, un sacapunta, su libro Hilguerito, eso era todo, ni mochila no teníamos. ¿Y de allá donde vivían, donde estudiaban, para venir a comprar esas cosas, cómo hacían? Teníamos que ir de ahí a Limones. El pueblo era la cabecera cantonal de Loy Alfaro. Entonces nosotros de ahí íbamos en madrugadita a comprar los útiles allá. ¿Usted cree que antes se aprendía más que ahora? Yo sé que tenemos más tecnología, pero sin embargo antes se aprendía más porque usted se dedicaba. Y la letra también, uno aprendía a escribir bien. La gente mandaba, escribía carta para mandar, era el mensaje. No había ni máquina. Después ya hubo máquina. Después que ya yo conocimos que había máquinas, pero eso uno no tenía a veces privilegio de comprarse una máquina. La máquina solo era los que tenían más dinero podían comprarse una máquina. Y eso cuando yo ya conocí máquina ya estaba yo joven. Ya había dejado la escuela. Por 3 años ya, nomás que estudié. Una anécdota que nos quiera contar de su niñez de estudio. Bueno, en ese tiempo, al concha y todo. Y ahí aprendían, mientras sacaban concha, la contaban. 5 matón, ahí era tierra, así cuando secaba. El salón era tierra, no tenía como que ahora hay baldones. No, era tabla, pues. La escuelita era de tabla. Esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia de anterior.